Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Los estímulos al diésel y gasolinas cuestan 15.800 millones de pesos a Hacienda. Trump dice que hay buena posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán y la desigualdad en México también se refleja en horas. Es lunes 6 de abril, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. Ari, se nos acabaron los días de descanso, pero eso sí, las ganas de contar historias, por supuesto que no. ¿Cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues no, aquí nunca se nos acaban las ganas de contar historias y eso pues porque esas no descansan, la verdad. Esas no descansan y ojo, si usted está pensando salir este lunes, pues sí tengan en cuenta que el sector transporte y agrícola de México prepara una movilización masiva que amenaza con paralizar las principales vialidades del país. La Asociación Nacional de Transportistas anunció que este lunes 6 se llevará a cabo un paro nacional y megabloqueo que afectará el flujo de mercancías y el tránsito particular. Y bueno, pues esto se da justo cuando a lo mejor muchas personas van a regresar después de la Semana Santa. Así es que tomen precauciones porque puede ser un día caótico en cuanto a la movilización. En fin, Ari, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos con los temas? Fíjate que los estímulos al diésel y gasolinas que ha estado llevando a cabo el gobierno federal pues para evitar que los altos precios que se están dando en el petróleo también se reflejen en los automovilistas que van a cargar de combustible, pues están costando o le van a costar 15.800 millones de pesos al erario. Esta es una cifra importante, Beto, pero bueno, hay que reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno para sortear este golpe que nos está dando el precio de la gasolina, de los petróleos, sobre todo por esta guerra que está habiendo, ¿no? Así es. Fíjate que la semana pasada la Secretaría de Hacienda dio a conocer lo que son los precriterios generales de política económica, que es un esbozo de lo que va a ser las proyecciones hacia 2027, pero realmente el interés estaba puesto en 2026. Teníamos como mucho interés de, con todo este tema que ha ocurrido con el precio del petróleo, si van a cambiar las estimaciones del PIB, de la inflación, del tipo de cambio. Y sí ha habido varios movimientos. A ver, una buena noticia, Ari, es que el crecimiento económico que está esperando el gobierno federal para la economía mexicana, esa no se mueve, se queda en el mismo rango que va de entre 1.8 y 2.8%. Lo que sí es que la inflación sí la modificaron, la tenían originalmente en 3%, pero con todo este tema de los altos precios del petróleo y el coletazo que está dando a las diversas economías, bueno, la perspectiva es que tengamos una inflación de 3.7% para este año. El tipo de cambio, eso sí, bajó un poquito, originalmente estaba estimado en 19.3 pesos por dólar, ahora lo están considerando en 18 pesos el dólar, y la que sí se movió también con todo este tema de pues el conflicto en Medio Oriente es el precio de la mezcla mexicana, que originalmente estaba en 54.9 dólares por barril, pasa a 77.3 dólares. Pero Ari, lo más importante es que se les movió mucho el trazo y los cálculos en cuanto a los ingresos tributarios. Creo que eso es lo complicado, Beto, porque estas estimaciones que hacen siempre tienen un factor sorpresa. En este momento, este factor sorpresa pues es el incremento en los precios del petróleo, porque cuando esto sucede, pues todos los productos que son importados de Estados Unidos también suben, porque esto implica, digamos, como un efecto dominó. Y para entonces es que Hacienda aplica estos descuentos al impuesto especial sobre producción y servicios para que las escaladas no sean tan marcadas y súbitas en el mercado mexicano. Así es, mira, para nada más así que la gente entienda bien por qué Hacienda está calculando que va a tener menos recursos tributarios y sobre todo por la vía del famoso IEPS a gasolinas. Si tú vas a cargar tu
tanque de gasolina, el gobierno te cobra por IEPS 7.36 pesos por litro. Pero como el gobierno está buscando que este conflicto en Medio Oriente no le pegue el bolsillo a los automovilistas, en general a los consumidores, lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda es, ok, estos 6.70 pesos que le cobro a la gasolina magna, yo voy a absorber y solamente páguenme 4.60 pesos por litro. Esos son los estímulos que ha estado dando alrededor de las últimas semanas. Eso quiere decir que no está cobrando el completo, el 100% del impuesto y absorbe obviamente el costo. Y estos son los 15.800 millones de pesos que va a dejar de recibir el gobierno y que, para que tenga una dimensión, pues nuestra audiencia, equivale pues prácticamente a lo que se va a destinar del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que tiene un presupuesto aproximadamente de 12.650 millones. Digo, nada más para tener una dimensión, ese es el costo, digamos, de estos estímulos fiscales. No quiere decir que van a dejar de darle dinero a ese programa o a otros programas como el de becas de posgrado y apoyos a la calidad. Ese tiene un presupuesto de 14.879 millones de pesos. No significa que van a desaparecer estos programas, pero es nada más para que tengamos una dimensión del impacto que está teniendo sobre las finanzas públicas el que el gobierno esté de alguna manera apoyando pues a los consumidores para que no tengan que pagar el precio tan alto de la gasolina. En fin, Ari, detrás de este costo que está asumiendo Hacienda, pues hay un factor clave, que es la atención internacional. Pareciera que hay buenas noticias porque por lo menos este domingo Trump dijo que hay una buena posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán el lunes. A ver, los mercados y en general yo creo que todo el mundo está esperando que eso suceda. Bueno, esperemos que así sea, Beto, porque la verdad es que Trump dice una cosa y al minuto, al día siguiente o a la hora puede cambiar de opinión. Entonces esperemos que esta premisa que hizo este domingo pues sí se mantenga hoy, porque afirmó que además garantiza inmunidad a los negociadores iraníes para que no sean blanco de ataques estadounidenses e israelíes. Las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría anunciado esa idea, pues según esto es lo que había transcurrido, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en este lunes y sobre todo mañana martes, que es cuando se amplió el plazo para que se llegue a un acuerdo con Irán y se reabra el estrecho de Hormuz. A ver, yo creo que lo que necesitamos en general todos siempre es certidumbre y que haya un acuerdo entre las partes que hoy están en conflicto. Le haría muy bien al mundo, porque justamente hemos estado hablando de que se nos está encareciendo la vida y pues prácticamente mucho tiene que ver con este tema de las tensiones geopolíticas que estamos viviendo. Eso sí, Donald Trump dijo, si no hay un acuerdo o si ve que se están complicando ahí las negociaciones, pues él está considerando hacer volar todo por los aires y tomar el control del petróleo. Esperemos que no se llegue a eso y que sí pues se tenga un acuerdo que tanta falta le hace al mundo, a los mercados, pues a la sociedad civil en general. Pues que necesitamos que ya estas partes en conflicto encuentren un acuerdo, encuentren la paz. Y bueno, Ari, más allá de lo que pasa en el frente internacional, en México también hay otras desigualdades que también vale la pena mirar. Oye, muy interesante este trabajo de Shelma Navarrete y tuyo también sobre el tema de la pobreza del tiempo. Un tema que, a ver, creo que no pasamos a veces por desapercibido, pero que sí tendríamos que considerar. Si hay un bien muy escaso para la gente es el tiempo. Y pues platícanos, porque esto sí nos debe llevar a la reflexión. Pues es justo como lo dices, Beto. Creo que es muy interesante cómo el tiempo se está convirtiendo también ya en un bien para todos. Ya es incluso un lujo para los que están en niveles de poder adquisitivo mayor, porque no quiere decir que sea una desigualdad de cuánto dinero tenemos en nuestra cartera, ¿no? Sino más bien es
¿cómo podemos gastar nuestro tiempo? No todos tenemos las mismas 24 horas, como por así decirlo, porque aunque en el reloj se marca así, pues hay quienes tienen que padecer más tiempo en transporte público que otras personas, ya sea por sus trabajos, ya sea por la distancia en donde viven y por las actividades que a lo mejor no son una decisión propia de las personas, ¿no? Sino que depende de otras circunstancias, como pues por la condición también de trabajo, por ejemplo, no sé, ¿tú cuánto tiempo gastas en tu trabajo, Alberto? Eso, ¿o no quieres decirlo? Bueno, déjame decirte, soy parte de esas 84 millones de personas que padecen pobreza de tiempo, porque sí, efectivamente, entre las horas que laboro más el tiempo que a veces me lleva a transportarme a mis centros de trabajo, pues sí, me dejan un margen muy pequeño de tiempo libre. Sí soy de esas 84 millones de personas que padecen en México esta situación. Y a ver, Ari, además de todo, creo que la pobreza del tiempo también pega en proporción de tu situación socioeconómica, y ya no hablemos de género. Danos detalles, Ari. Respecto a género, bueno, siempre hay un sesgo ahí que vamos a tener, sobre todo por las actividades no remuneradas y todo el tiempo que dedicamos, por ejemplo, a cuidados. Es un hecho de que las mujeres hacemos más trabajos de este tipo, no necesariamente a lo mejor haciendo trabajos del hogar, ¿no? También el tiempo que dedicamos a cuidar a personas, a cuidarnos a nosotros mismos, pues realmente es mayor al que dedican los hombres, ¿no? Entonces, si a esto le añades que trabajamos, que también tenemos que trasladarnos, pues el tiempo que tenemos es mucho menor en comparación con los otros grupos, ¿no? No lo digo yo, también lo dice un estudio de Oxfam México que se llama Oligarquía o Democracia, y ahí es donde vienen algunos datos más sobre este tema. En cuestión de mujeres, por ejemplo, afecta también mucho el tema de la informalidad. ¿Por qué? Porque es un sector o un lugar donde las mujeres pueden disponer, entre comillas, más de su tiempo, no necesitan cumplir un horario laboral, por ejemplo, pero aún así requieren de muchísimas horas para estar trabajando y cumpliendo con sus otras tareas, ¿no? Por ahí contamos una historia de una mujer que vende en una CETRAM de transporte público. Entonces se para súper temprano, está con su hijo ahí justo vendiendo porque no tiene a quién dejárselo. Entonces eso también es otro aspecto de esta pobreza de tiempo y de la desigualdad que hay. ¿Por qué? Porque mientras más poder adquisitivo tienes, pues más posibilidad tienes de pagar servicios. Entonces, por ejemplo, en este caso, quizá esa persona podría haber tenido a alguien que pague una empleada o un empleado, no sé, y así tener más tiempo para ella, ¿no? Pero pues no es así, la realidad es distinta. Hay muchos otros estudios que también lo reflejan. Así es, Ari. Y bueno, a ver, creo que una buena noticia es que de alguna manera, desde la parte legislativa, se está trabajando mucho justo para que la gente empiece a tener una mayor calidad de vida, y por eso estamos viendo las discusiones de que si hay que reducir las jornadas de trabajo, que va a suceder paulatinamente, o sea, esto va a ser un proceso, pero pues qué bueno que estemos, digamos, ya mirando hacia esas, hacia lo que hacen los países, digamos, más desarrollados, en donde a lo mejor lo que es la ecuación tiempo de trabajo, pero también tiempo libre, está más balanceada, y eso creo que siempre va a abonar a gente pues con mejor salud mental, con mejores condiciones, en fin, siempre tener tiempo para hacer lo que a uno le gusta, adicional a tener que trabajar, siempre va a ser muy bueno. En fin, y ya que hablamos de esta presión del día a día, ojo, porque aunque se nos cruzaron los días de Semana Santa, Ari, eso no nos exenta de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero sobre todo hay que estar alerta
para no caer en manos de quien comete fraudes. Y esto es porque ya empezó abril y bueno, como saben, es tiempo de la declaración anual y el SAT lo que está pidiendo y está alertando es que se usen los canales oficiales para evitar fraudes fiscales digitales. Nunca falta el vivo que quiere sacar provecho en estos tiempos. Beto, esto sí que me preocupa porque realmente creo que esta tendencia de enviar links y que estén fraudulentos o que te puedan robar tus datos es algo de preocupación, y en el tema de SAT creo que también es como más, como preocupante porque pues son temas muy, muy personales, ¿no? Es información que tú tienes, es información de tu patrimonio, entonces caer en una trampa de este tipo creo que sí es preocupante. Por eso el SAT advirtió que ante esta creciente sofisticación de estos engaños, pues es indispensable verificar el origen de cualquier comunicación realizada con los trámites, con las devoluciones, con las notificaciones, y especialmente, pues ya lo decías tú, en estos periodos donde mucha gente está muy interesada porque empieza la declaración anual que todo el mundo esperamos, ¿no? Sí, tengan mucho cuidado, o sea, el SAT no les va a pedir nunca la contraseña, nunca les va a pedir que depositen en una cuenta. A ver, cuando haya un tema en el que se sientan desconfiados, lo mejor es pues hablar al SAT. Ellos tienen un servicio telefónico que se llama Marca SAT, el número es 55 62 72 27 28. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, pues no dude en marcar, o vayan directamente a la página oficial del SAT y ahí seguramente encontrará respuestas a estas inquietudes. Ante la duda, mejor ni le pique a ningún link porque pues puede llevarlo pues a un tema ahí de una página pues, falsa, pirata, y le van a robar sus datos y la identidad y quién sabe qué más cosas, Ari. Entonces, pues sí, son tiempos en los que pueden aprovechar que la gente pues quiere cumplir con esta obligación fiscal, pero le van a salir que tienes una deuda con el SAT, ponte al corriente, y entonces puede resultar peor. Entonces, pues la gran recomendación que aquí hacemos es siempre ir a los mecanismos seguros. Y pues lo decía alguien en una película muy muy famosa mexicana, que es bueno confiar, pero es mucho mejor desconfiar. Así es que la mejor defensa ante una situación de incertidumbre es desconfiar y confirmar. En fin, Ari, en medio de lo urgente y lo cotidiano, también hay espacio para lo extraordinario. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Ari, oye, ¿y qué te pareció la noticia de ciencia de este fin de semana? Los astronautas de Artemis observan el Gran Cañón de la Gran Luna antes de sobrevolar el satélite. ¿Qué imágenes hemos estado viendo en los últimos días? Y además, pues todo un acontecimiento que nos está tocando vivir en estos tiempos. Es sorprendente, ya lo decías tú, Beto. De verdad es que las imágenes que nos están dando literal parecen de película, ¿no? O sea, como que siempre lo habías visto en estas películas de ciencia ficción y todo eso, y cuando ves que es muy, muy cercano a la realidad, como que te entusiasma mucho. Bueno, así he estado yo en estos días viendo todas las imágenes que salen, los videos. Creo que es muy emocionante, muy hermoso también lo que estamos viendo, ¿no? Tras este exitoso despegue que se hizo desde Florida el miércoles, bueno, pues ahorita la tripulación ya se dirige a toda velocidad hacia la Luna, como a unos 400,000 kilómetros de velocidad de la Tierra, es decir, 1000 veces más lejos que la Estación Espacial Internacional, que es lo que se tenía como más de comparación. Y bueno, pues tendrían que estar llegando a las inmediaciones lunares quizá hoy, lo que sería la primicia de medio siglo más importante actualmente. Sí, bueno, los astronautas que han estado en este viaje han contemplado partes de la Luna que nunca pues se habían visto por ningún humano,
Y bueno, la agencia estadounidense publicó el domingo, justamente ayer, una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la luna distante y la cuenca oriental visible, una misión que está marcando de verdad historia, Ari. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a ser este viaje, de todo lo que va a ser esta experiencia, que seguramente nos va a regalar mucho más imágenes, nos va a regalar esta percepción de que pues el mundo, nosotros somos realmente pequeños respecto a todo lo que hay en el universo, y justo creo que pues es una de las experiencias más extraordinarias que hemos visto en los años recientes. Y quizás lo más importante, Ari, de ver la Tierra como las imágenes que vimos todos en redes sociales, es recordar que no hay fronteras allá afuera, todo lo que nos divide está aquí abajo, así que se vuelve mínimo frente a lo que compartimos. Una buena reflexión y una buena experiencia que pues, seguramente nos va a llevar a pensar mejor lo que queremos como sociedad, como seres humanos, Ari. Qué emocionante es esta etapa que estamos viviendo. La verdad es que después de las noticias que estuvimos platicando, que el petróleo, que la desigualdad en horas, pues creo que estas imágenes nos están regalando una buena noticia. Así es, Ari. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Qué gusto tenerte en lunes, Ari. Gracias, Beto, el gusto es mío, y digo, después de estos días de descanso y de regreso con todo, aunque sea con un bloqueo, pero que esperamos que sea un muy buen lunes. Que sea un muy buen lunes y por supuesto que también que sea una gran semana. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó